Bueno, y antes de hablar de este modelo en concreto del día de hoy, vamos a hacer un breve repaso. Vamos a hablar un poquito de los cuchillos Winkler, de los cuchillos de Daniel Winkler. Nada nuevo bajo el sol, no pretendo arrojaros aquí en este vídeo ningún dato que los aficionados a la cuchillería ya no conozcáis. Se ha hablado y se ha escrito profusamente sobre la historia de la producción del cuchillero, del maestro, del artesano cuchillero norteamericano Daniel Winkler y de Karen, su esposa, y aquí obviamente no vamos a dar ningún dato nuevo porque lo que es ya está explicado en muchísimos sitios. Bien al contrario, a lo mejor metiéndonos en estos jardines a veces lo que conseguimos es dar algún dato que no sea del todo muy correcto, porque en estos apartados de historia de cada uno de los cuchilleros, de la biografía de producción de cada uno de los cuchilleros, pues hay mucha información, todos bebemos más o menos de las mismas fuentes, a lo mejor intentamos acudir a otro tipo de fuentes, informarnos, documentarnos para conseguir arañar, rascar un poquito más de información, pero cuando son cuchilleros tan conocidos y tan famosos y que tienen una impecable y larga trayectoria, como es el caso de Daniel Winkler, pues hombre, poco más se puede decir que ya no se haya dicho o que no se haya escrito. Winkler empezó como un amante, como un gran aficionado de todo lo que era la etnografía, la estética, la vestimenta, lo que aquí en España llamamos reproducciones históricas, ¿de acuerdo? Aquí en España hay grupos de militaría que se dedica a hacer, pues eso, reproducciones históricas de diferentes momentos, de capítulos de la historia militar española, ¿no? Pues más o menos, pero con el tema de los pioneros, de los hombres de frontera, de los primeros pobladores del lejano oeste, más o menos a eso se dedicaba Daniel Winkler. Le encantaba la indumentaria. Aquí en Valencia conocemos bien esa palabra, se utiliza mucho de indumentaria, el indumentarismo. Hay tiendas, talleres de indumentarismo valenciano, de indumentaria valenciana, para precisamente nuestras archiconocidas fiestas de las fallas. Voy a poner este ejemplo porque es la manera más fácil de entenderlo. Entonces, los indumentaristas, los sastres, ¿qué es lo que hacen? Pues han acudido y cada vez más a libros históricos, a tratados históricos, a antiguos archivos para bucear, para escarbar en cuál era la indumentaria, la ropa que llevaban los valencianos en siglos pasados. Y con respecto a esos patrones, se hacen los trajes tradicionales valencianos para lucir aquí durante las fiestas josefinas, durante las fallas y en sus días tan especiales como son la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, ¿no? Pues Daniel Winkler era, podríamos decir, podríamos hacer ese símil, era un indumentarista, ¿vale? De la cultura, la ropa, el material, las herramientas que portaban y que utilizaron aquellos primeros pioneros, tramperos, hombres de frontera del lejano oeste. Dicen que en 1975 se fabricó su primer elemento de filo, su primer elemento cortante, su primera herramienta cortante, de una manera pues rudimentaria, y que fue en aquel momento con el resultado de aquel primer filo que se hizo para sí mismo en 1975, cuando se dio cuenta de que esto iba a ser una faceta bastante importante en su vida, aunque por aquel entonces todavía era como una afición, ¿no?
En 1980 empieza la fabricación y según he visto en entrevistas que le han hecho al mismo y tal, no era ni muchísimo menos solo de cuchillos. O sea, Daniel Winkler se dedicaba a hacer ropas, marroquinería, talabartería, hacer incluso broches, los colgantes que llevaban, no joyas, ¿no? No, la palabra exacta no sería joyas, ¿no? Pero sí los colgantes, los aderezos, cinturones, ropa, vestuario, bolsas de costado y, como no, herramientas para trabajar, las más habituales que portaban encima, cuernos para pólvora negra, etcétera. Y al hilo de que comentamos lo de los cuernos para guardar, para portar la pólvora negra, es cuando empieza a evolucionar un poco la manera de fabricar de Daniel Winkler porque aprovecha muchos de estos concursos, de estas reuniones, de estas juntas de gente, ¿no?, que se dedican a todo este tema de la indumentaria, de la etnografía, etcétera, a raíz de muchos concursos que se hacen de rifle con pólvora negra, ¿vale? Rifles de perrillos, de chimenea, que llamábamos aquí en España. Aquí en España los llamábamos de chimenea. ¿Por qué? Por la carga por la boca con baqueta, ¿eh? Y de perrillo, por el disparo del gatillo con el pedernal. Y a raíz de esos concursos, él empieza un poco a extender su mercado de fabricación. Se dedicaba entonces, en 1980, a otras cosas, pero ahí ya él empezaba a acudir a las ferias, a los mercados, a estas exposiciones de indumentaria y sobre todo, lo he visto, lo he visto y lo he escuchado de su propia voz en una entrevista que se le hace, sobre todo a los concursos estos de disparo con pólvora negra, porque acudía mucha gente que, además de disparar con aquellos rifles, con aquellas escopetas de avancarga, de chimenea, de perrillos, esas mismas personas querían ir vestidas con la indumentaria, volvemos a utilizar la palabra, típica de la época de los pioneros. Y ahí él empieza a ir a unos mercados, a otros. Él habla incluso de algunos que eran casi como joyería, ¿no?, de la época, y que pues empezó a tener cierto éxito porque en concreto, no los de avancarga, pero sí los de joyería de la época, era un poco él como el único, por decirlo de alguna manera, que montaba mesa con artículos para caballero. Casi todo era para señora, ¿no? Entonces acudía la gente a su mesa porque decía, bueno, ya llevo aquí un rato viendo joyas, aderezos, broches, etcétera, de señoras, coño, hay una mesa de caballero, me voy a acercar a ver lo que este hombre ofrece. En una de estas ferias, él se entera que cerca, que muy cerca, desde luego, entre aquellos objetos, él mostraba cuchillos y mostraba tomahawks. Cuchillos y tomahawks, el otro día voy a hacer, voy a hacer un paréntesis. El otro día hablaba con un chaval joven y me hablaba tomahawk. Hombre, tomahawk es una bebida que se bebe cuando se sale por la noche. Y yo digo, ¿cómo que el tomahawk es una bebida que se bebe cuando se sale por la noche? Estos son estos detalles en los que te das cuenta de que te vas haciendo mayor, ¿no? Pues, o de que ya me he hecho mayor, pues se ve que ya desde hace un tiempo, y además desde hace un tiempo, pues hay una bebida aberrante, porque para mí eso tiene que ser una auténtica explosión. O sea, yo considero que eso tiene que perjudicar y dañar seriamente la salud, pero bueno, todos hemos sido jóvenes, ¿no? En el que se mezcla el Jäger, sabéis todos lo que es el Jäger, que además, por cierto, es una bebida de origen militar de la alemana, de origen militar de la Primera Guerra Mundial. ¿eh? Algún día hablaremos de ello. Se hizo para que las tropas se calentaran interiormente, ya me entendéis, y a lo mejor también se calentaran emotivamente, se les motivara, pues se mezcla esa bebida con otras dos
es que no quiero dar marcas, esas bebidas isotónicas, multiexcitantes que existen, que todos conocemos dos marcas muy conocidas, ¿no? La marca se parece mucho a Monstruo Sociedad Anónima y la de las alas, ¿no? La que da alas. Bueno, pues el Jagger se mezcla con unas de esas dos bebidas potenciadoras o isotónicas, y eso es a lo que la gente joven ya parece ser que desde hace un tiempo le llaman un tomahawk. Me parece una verdadera barbaridad. Y tampoco un tomahawk es su origen, y sé que estoy diciendo una supinez porque yo entiendo que la mayoría de los aficionados a los cuchillos lo sabréis, tampoco es el conocido misil, ¿no? El tomahawk era el hacha de guerra de las naciones indias. Bueno, pues Winkler, entre aderezos, material, cuernos para pólvora y tal, pues también mostraba sus hachas y sus cuchillos que fabricaba de una manera rudimentaria. ¿Qué es lo que hacía siempre Winkler? Intentaba mantener ese sistema de producción tradicional, ese sistema de producción artesanal, y que los acabados y la estética fuera también tradicional de la época, ¿de acuerdo? Entonces se enteró, como estábamos diciendo, se enteró de que muy cerca de una feria a la que él iba a acudir, con Karen, con su socia, luego pareja, no sé qué fue antes el huevo o la gallina, porque esto ya entra dentro de la vida personal de la gente, y todo mi respeto hacia la vida personal de la gente. Yo no sé si Karen fue antes pareja y después socia, o fue primero socia y después pareja. Pero bueno, la verdad es que poco nos importa. Bueno, pues acudía junto con Karen, porque a Karen dicen que en 1988 fue cuando ellos se hicieron socios y empezaron a trabajar juntos. Eh, esto me lo había saltado, porque parece ser que Karen ha tenido siempre una habilidad muy especial para trabajar muy bien las fundas con abalorios, con huesos, con tiras de cuero, con tejidos, o sea, se ve que Karen es una indumentalista. Ahora ya no sé si el palabra lo he utilizado bien, pero bueno, es una gran indumentarista, es una gran marroquinera, talabartera, trabaja muy bien el cuero, trabaja muy bien las telas, los materiales, los abalorios, y hacía los complementos ideales para los elementos de corte que fabricaba Daniel, ¿no? Entonces se ve que se entera, contacta, habla con la productora, le remiten al jefe de atrezo, ¿no? Al jefe de material de atrezo de las películas. Este se entrevista con él y le dice, oye, va a haber una reunión en la que va a estar pues directores, guionistas, la gente principal de la película, y la verdad es que estoy un poco harto de que me rechacen todo lo que les estoy presentando. Se ve que ellos por su cuenta se están documentando, están viendo grabados de cuchillos de la época y tal, y lo que yo estoy consiguiendo como jefe de atrezo no les está convenciendo. Pues allí que se presentaron Daniel y Karen, con una caja llena del material que llevaban para la feria cercana que tenían, mostraron y se volvieron locos, les encantó, ¿no? Y ahí fue su punto de inflexión, cuando sus cuchillos y sus tomahawks aparecen en la película, en la exitosa película El último mohicano. ¿Quién no ha visto El último mohicano y quién no se deleita con la impresionante banda sonora del último mohicano? Pues muchas de las armas, de los filos, de los tomahawks, de los cuchillos que se enseñan en El último mohicano son de Daniel Winkler. Hasta el extremo que van teniendo reuniones y ellos le van pidiendo, y él va creando, y muchas de, por decirlo de alguna manera, de maquetas, de modelos de los que va presentando, que al final
no son los definitivos para los actores principales, se quedan como atrezo para los actores secundarios y para los extras en general de la película. Entonces, el éxito que consigue Daniel y Karen a raíz del último Mohicano, pues la verdad es que es muy grande. Como decimos, corría el año 1992 y se siguen dedicando cada vez de manera más especializada en esta fabricación de armas de filos, de armas de corte, de tiempos de los pioneros, pero siempre procurando mantener un alto nivel de calidad y mantener las maneras tradicionales de fabricación. Nos presentamos en el 2004 y un veterano que quería conseguir ve el último Mohicano, visiona la película y estaban las Fuerzas Especiales Navales Americanas y dice, bueno, yo creo que un Tomahawk me serviría perfectamente para las misiones que yo tengo que realizar. Y pasa pues lo que ha pasado durante mucho tiempo en la historia del ejército de los Estados Unidos. Acordémonos de Cavar, acordémonos de Randall, cómo el viejo Randall recibía cartas con los billetes dentro pidiendo un cuchillo para que se le enviara al frente, esa historia ya la conocemos, y lo que ha pasado a los ejércitos de todo el mundo, que las armas de corte, los filos, los cuchillos, muchísimas veces, es ya una larga tradición militar, los aportan los propios soldados, los propios operadores. Recordemos, sin ir más lejos, cercanamente aquí en la historia de nuestra cuchillería española más inmediata, el NOA 2, de nuestro querido amigo NOA, que su matriz, su original, fue primero a una misión internacional de la mano de un soldado, de un operador español, muy cercano a NOA. Y cuando aquel dio el visto bueno después de la misión internacional a la que se fue con ese cuchillo, NOA empezó la fabricación, según nos ha contado y nos ha explicado profusamente, empezó la fabricación del modelo NOA 2. Entonces, esto vengo a decir que no es nada nuevo. Esto se lleva haciendo en todos los ejércitos y muy especialmente en el ejército también de los Estados Unidos. Tenemos que entender que el arma que suele dar, el arma de corte, el arma de filo, el cuchillo que suele dar los ejércitos de dotación a sus soldados suelen ser las bayonetas, ¿vale? Y las bayonetas, bueno, el ejército suizo daba sus navajas suizas y bueno, y todos sabemos que el ejército español también ha estado repartiendo las multiusos de Aitor, ¿vale? Entonces, un gran capitán en concreto y algún modelo que otro más que ahora no me viene a la cabeza. Entonces, las bayonetas, como decimos muchas veces, en su mayoría son elementos penetrantes. Luego, como filo, como corte y como herramienta multidisciplinaria para hacer otras cosas, pues la bayoneta francamente no sirve. Y los soldados, cuando se ven en el escenario bélico, cuando se ven en el escenario de combate, cuando se ven en el día a día que necesitan, aparte de tener un arma, necesitan pues cortar una cuerda, abrir un cajón, reventar una puerta, hacerse un hueco en un muro para hacer un puesto de tirador, etcétera, etcétera, remendar la mochila, etcétera, etcétera, necesitan un arma de corte, necesitan un filo en condiciones. Y eso es lo que pasa y lo que ha pasado siempre y lo que le pasa a Daniel Winkler, que se le acerca a este soldado que pertenecía a los cuerpos de operaciones especiales de la Marina y dice que quiere un Tomahawk. Empezaron a trabajar, es muy largo el proceso en el que va sucediendo los acontecimientos que van sucediendo todo esto, tiene un éxito total, aquel soldado luego pasa a ser guardabosques durante una temporada,
no deja de utilizar aquel tomahawk, aquella hacha. Creo recordar que dice que la llevaba siempre en el hueco de la puerta de la camioneta. Vuelve otra vez a la vida militar, pero esta vez como operaciones especiales en el Ejército de Tierra, según se cuenta. Todos conocéis la historia seguramente. Más que nada, esto lo estoy explicando y lo estoy contando para la gente neófita o para la gente que empieza a introducirse en nuestro mundo. En el Ejército de Tierra sus compañeros ven el tomahawk que lleva, saben que ya se ha utilizado por parte de este soldado en operaciones internacionales, en despliegues, llaman los americanos, y nosotros los llamamos misiones, ¿no? Y quieren tener algo similar o parecido a lo que tiene este soldado. Si tiene rango militar, lo desconozco. Ya me sabría mal, porque a cada cual hay que darle lo que es de cada cual, al César lo que es del César. Winkler empieza a fabricar a medida que puede, ¿no? Pero se da cuenta que el ritmo de demanda es infinitamente superior al de fabricación. Además de tener la lista de espera que él mismo reconoce que llegó hasta 6 años, la lista de espera para lo otro, para los cuchillos clásicos, ¿vale? Para los cuchillos tradicionales de pioneros americanos. Lo que pasa es que, según he oído en propias palabras de Johnny the Knight, y para mí lo que dice Johnny the Knight va a misa, ¿vale? De Safari Master Andorra, Johnny the Knight, todos lo conoceréis también. Daniel Winkler es un profundo patriota. Entonces, llega un momento determinado que se siente la obligación de aparcar a un lado una lista de pedidos y abastecer de las unidades que realmente necesitan, y que él es consciente de que les van a ser muy útiles a estos soldados americanos que están en despliegues internacionales. Al final deciden entre él y Karen, tanto monta tanto Isabel como Fernando, entre él y Karen deciden que van a contactar con otras personas, con otras fábricas, con otras empresas, para ver si determinados pasos se los pueden saltar y los pueden hacer estas otras fábricas que ya existen, con sus maquinarias, etcétera, para poder aumentar sobre todo la producción para dotar a estos soldados que la están reclamando. Se dan cuenta de que los niveles, los estándares de calidad que les puede ofrecer esta gente no son los que ellos quieren. Ellos quieren que a sus tropas les llegue lo mejor, aún a riesgo de que el precio, sea un poco más elevado de lo normal. Entonces, al final acaban desechando esa situación de que sean otras empresas las que les adelanten determinados pasos en las fabricaciones de los cuchillos, porque se dan cuenta de que no es el estándar de calidad que ellos quieren. Daniel Winkler reconoce que se compra unas cuantas, ahora no me va a salir el nombre, compra maquinaria ya antigua, desechada por las empresas modernas, una maquinaria ya obsoleta, bandas de afilar, creo que son, ahora no me va a salir el nombre, ya me perdonaréis, y que él no tenía ni puñetera idea de manejarlas, que empieza a tocar un botón, otro, a tirar de una palanca y tal, al final se consigue hacer con ellas, pero se da cuenta de que estas maquinarias servían solo para sacarle filo a una parte del cuchillo. Luego necesitaba otra maquinaria gemela para sacarle filo a la otra parte del cuchillo. Intenta con la misma máquina sacarle filo a los dos, pero se da cuenta de que eso no es posible, que hace la producción muy lenta, pero al final, poco a poco, va haciéndose con estas máquinas viejas que ha comprado, y aunque no le hacen los terminados, él habla de que consigue los terminados hasta un 75%, y luego el toque final, el otro 25% de afilado, pulido, etcétera, lo hace él a mano. Y así llega este cuchillero hasta nuestros días.
no ha consentido que el producir en gran nivel, en gran cantidad, vaya en detrimento de la calidad de sus cuchillos y de sus tomahawks. Y así nos llega hasta hoy su producción. Obviamente, este cuchillo no es un Winkler, es un modelo Winkler bajo la interpretación del cuchillero valenciano José de Cuchillos Don Luis. O sea, no, ya quisiera yo tener un Winkler original, ¿no? Con el dinero que cuestan y la lista de espera que hay, no. Este cuchillo que estamos enseñando hoy es la interpretación, la libre interpretación del modelo Winkler, del cuchillo norteamericano de Daniel Winkler, hecho por un reputado maestro cuchillero valenciano, José de Cuchillos Don Luis. Bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. Esta semana vamos a enseñar un cuchillo Winkler, una interpretación del cuchillo Winkler hecho por el maestro, por el artesano cuchillero de la Comunidad Valenciana de Cuchillos Don Luis, José, de la firma cuchillera Cuchillos Don Luis. Y vamos a enseñar el modelo Terreta. ¿Por qué el modelo Terreta? Terreta en valenciano es una palabra que significa que reúne un sentimiento, que alberga un sentimiento. Es como los valencianos le llaman cariñosamente a la Comunidad Valenciana, la terreta. Las cachas, el color de las cachas del Winkler que vamos a enseñar en el día de hoy son de color naranja, como las principales frutas de la Comunidad Valenciana. Antiguamente era la principal fruta de la Comunidad Valenciana la naranja, pero de un tiempo a esta parte se ha unido el persimón, que va ganando muchos enteros y muchos adeptos a la hora de consumir fruta, sea la naranja, sea el persimón. El color naranja siempre ha sido muy representativo de la Comunidad Valenciana. Y siempre cuento una historia antes de empezar el vídeo. Y hoy os voy a contar una historia que ocurrió hace muchos años y que es cierta, que es verídica. Tantos años que era cuando todavía se podía y nos permitían acampar. Estábamos en una acampada, en una zona relativamente cercana. Ya sabéis que no me gusta dar ubicaciones. En una zona relativamente cercana a la capital del Turia, en una zona de monte relativamente cercana a la capital del Turia, y estábamos pues un grupo de chavales jóvenes acampados pues en un total de 15 o 20 acampados con aquellas famosas y míticas tiendas de campaña canadienses. 2 o 3 amigos, en un momento de asueto, en un momento de descanso en la actividad programada, nos separamos de la zona y fuimos a parar a un campo de naranjos. Esa acampada se solía llamar la travesía de invierno y la solíamos hacer entre la semana de Navidad y la semana de fin de año, ¿vale? Cuando teníamos vacaciones en nuestros centros de estudio y nuestros familiares trabajaban. Era el tiempo que se aprovechaba ese 27, 28, 29 y 30 para hacer este tipo de acampadas y de travesías. Estábamos diciendo que nos separamos un grupo de 3 amigos, 3 o 4 amigos del resto del grupo en un momento de asueto dentro de ese marco de actividad que teníamos y nos topamos con un campo de naranjas. Allí estaba el agricultor recogiendo naranjas o cuidando del campo, no recuerdo muy bien, y le preguntamos, oiga, ¿se puede comer naranjas? Y nos explicó una norma muy no escrita, una norma antigua
que ya no sé si hoy en día sigue en vigor. Lo quiero decir claro porque no me quiero meter en ningún bonito fregado, en ningún bonito jardín, como suelo decir. Nos explicó una norma no escrita que por aquellos años 80 parece ser que todavía permanecía en vigor. Del suelo, las que queráis. Y del árbol, las que os comáis aquí in situ. Lo que no se puede hacer, lo que no se permite, es que traigáis una bolsa, cojáis naranjas y os las llevéis. Pero del suelo, las que queráis, y del árbol, las que os comáis aquí, en el campo, in situ, sin moveros de aquí. Claro, eso hicimos. Y volvimos al rato contentísimo a la zona de acampada y así se lo transmitimos a nuestros compañeros. ¿Qué suerte hemos tenido? Hemos dado con un campo de naranjas. Y estaba allí el paisano y nos ha permitido comer naranjas. Nos ha dicho que se podían comer del suelo las que quisiéramos y del árbol las que nos pudiéramos comer allí. Les explicamos el modus operandi que nos había explicado el agricultor. Bueno, yo tengo que decir que nosotros, realmente, romper una lanza a favor de mis amigos y mía, nosotros comimos las del suelo porque la verdad es que estaban en perfecto estado. Eran naranjas que o bien por el peso o bien por el aire habían caído al suelo y estaban en perfecto estado. No tuvimos necesidad de coger ninguna naranja del árbol. Bueno, nuestros amigos o nuestros compañeros de acampada, un poco, sí, se puede decir, con envidia sana de lo que les habíamos contado, pues se ve, a los hechos me remito, que allá se dirigieron. Y fueron al campo, pero ya no fueron 3, a lo sumo 4 como fuimos nosotros. Allí se desplazaron de 10 a 12 personas y no tuvieron la prudencia debida que tuvimos nosotros de pues no abusar de la confianza del agricultor y comer las naranjas del suelo, sino que se dedicaron a comer naranjas del árbol. Pues bueno, una cosa son 3 o 4 personas comiendo, ¿qué es lo máximo que te puedes comer en un campo? En ese momento, 2 naranjas. El cuerpo no te da para más. 3 naranjas. Y además, nosotros las comimos del suelo. Que 10 o 12 personas a carrillo suelto comiendo de 2 o 3 árboles frutales y dejando las pieles de naranja allí en el suelo. Claro, ocurrió indefectiblemente lo que tenía que ocurrir en estos casos. Cuando a las horas o a la mañana siguiente, no recuerdo bien porque hace muchos años, el agricultor volvió al campo y se encontró con el desbarajuste, se presentó en la zona acampada a hablar con los responsables. Obviamente aquello terminó como tenía que terminar. La organización juvenil le tuvo que pagar al agricultor lo que el agricultor tasó, por lo que el agricultor tasó o apreció, como se suele decir en el mundo rural, que había perdido por aquellas naranjas, por aquellos kilos de naranjas que nuestros compañeros habían fagocitado a 2 carrillos. La bronca fue monumental, tanto para los primeros, que la verdad es que no nos la merecíamos, pero claro, como fuimos los que hicimos de correa transmisora, los que fuimos con el cuento al resto de nuestros compañeros, pues en parte también se nos acusó un poco de ser imprudentes. Cosas de la juventud, cosas de la gente joven. Estábamos en aquellos años de pubertad, de juventud desmedida. El caso fue que la organización juvenil pactó con el agricultor, como no podía ser de otra manera. El agricultor apreció lo que valía el desbarajuste que se le había hecho en aquellos 2 o 3 árboles frutales y de allí salimos con una buena bronca y con una buena regañina y aprendimos la lección aquel día.
Yo no sé si hoy en día sigue esta norma no escrita, si sigue siendo así, si realmente los agricultores siguen manteniendo esa postura de que si una persona o dos personas, obviamente, no un autobús de turistas, obviamente, esto fue lo que aprendimos aquel día, llega a un campo, si se come una, dos, tres naranjas del árbol, no le llaman la atención, o si come las naranjas del suelo. Lo que está totalmente, desde luego, fuera de lugar es llegar con una saca y cargar las naranjas o llenar el maletero de un coche. Recuerdos, recuerdos de juventud. Muchas veces lo digo, como decía la canción, jóvenes. Éramos tan jóvenes y cometíamos las imprudencias debidas. No quiero dejar de contar esta anécdota sin contar que luego yo cuando llegaba el verano me trasladaba a mi tierra natal, me trasladaba a Cantabria. Y pues allí la gente joven, los chavales, en esos años, reitero, en esos años primeros de adolescencia, pues se dedicaban también pues a la misma ardua labor de ir a los campos de manzanos, aquellas manzanas ácidas del norte, esas manzanas con las que se hace la sidra, pues a comer manzanas de los campos de los vecinos. Allí fue, y aunque creáis que es una leyenda urbana, no lo es, allí fue cuando yo probé por primera vez, no sé si lo probé alguna vez más, pero la primera vez no se olvida, los famosos escopetazos de sal, los famosos escopetazos con carabina de aire comprimido, cargados con sal gorda, que se disparaban a las piernas de los jóvenes incautos que aún por aquellas edades y en aquellos tiempos íbamos con pantalones cortos y nos dedicábamos pues a lo que no teníamos que hacer. Robar, no era robar, era pues las trastadas que la gente joven hacía por aquel entonces en el mundo rural. Y en el caso de Cantabria, que yo recuerdo que parecía ser que era una práctica bastante habitual, pues la respuesta a aquella trastada era la del paisano con su carabina de aire comprimido, poniéndonos las piernas como nos las ponía, y aquello era una especie de ritual de juego del gato y el ratón. Si te daba tiempo a coger la manzana y echar a correr, pues no sucedía nada, pero si el paisano te detectaba antes, pues figuraros cómo te ponía las piernas. Y encima a callar, porque las cosas no eran como hoy en día. No se te ocurría bajo ningún concepto llegar a casa y decir, mira lo que me ha pasado, porque encima seguro que si se te ocurría tenías la que tenías que tener con tu cabeza de familia, o sea, con tu padre. Tiempos pasados que no volverán, pero que hoy me ha parecido una historia bonita para contar con este cuchillo Winkler Terreta, que vamos a ver a continuación, porque las naranjas siempre estuvieron bastante presentes en todas las actividades que hacíamos aquí alrededor, actividades de aire libre, de acampadas que hacíamos aquí alrededor de la capital del Turia, porque aunque fuéramos a zonas lo más boscosas posibles, siempre tenían campos de naranjos alrededor. Y vamos a pasar a hablar un poco de los cuchillos Winkler. Bueno, y no he podido evitar hacer un inciso dentro de la dinámica del vídeo para un par de cositas. Ya que estamos hablando de las naranjas, no puedo evitar, siempre que cojo una pieza de fruta, siempre que cojo una naranja, no puedo evitar la memoria de un viejo amigo, de un viejo camarada de montaña y de campamentos de verano que ya hace muchos años que nos abandonó por una muerte temprana, demasiado temprana, que era mi amigo Tony Fernández Burgos, más conocido por los amigos como Tony Burgos. Cordobés de nacimiento, pero afincado aquí en Valencia. Y Tony Burgos tenía una frase aplastante que me encanta y me vais a perdonar el exabrupto, que decía:
en algunos casos. La naranja nace verde y el tiempo le da color, pero el que nace gilipollas no cambia ni pa' Dios. Pues eso, a la memoria de Tony Burgos. Bueno, el inciso este aparte lo quería hacer, ya que estamos hablando de cuchillos y que he mencionado en la historia la anécdota que he mencionado y que estamos hablando del Winkler Terreta, del amigo José de Cuchillos Don Luis. Esto que os voy a explicar ahora entra dentro del argot popular, entra dentro del costumbrismo popular, entra dentro, sí, ¿por qué no?, de la etnografía gastronómica popular. La gente de sierra, la gente de monte, la gente que vive en el entorno rural de nuestro país, tiene una serie de normas con respecto a los filos de los cuchillos y de las navajas con determinados alimentos. Si me preguntáis, José Luis, ¿tiene base científica? Pues no os lo podría decir porque la verdad es que no lo sé. Intuitivamente entiendo que el ácido es el ácido, entonces que efectivamente sí que puede actuar de alguna manera u otra sobre las hojas de los cuchillos. Pero bueno, yo os lo transmito porque así me lo han transmitido mis mayores. No hay cosa que más me guste que esos almuerzos, que esas comidas, que esas meriendas de tarde alrededor de la chimenea, alrededor de los braseros, preparando los alimentos que en breve vas a cocinar en la chimenea y estas historias, estas anécdotas que te cuenta la gente de campo. Y es que tanto el corte de la naranja como del limón, como de los tomates, al ser ácido, de acuerdo, daña los filos de los cuchillos, que inmediatamente después de cortar con un filo, con un cuchillo, una naranja, un tomate o un limón, inmediatamente después hay que limpiar muy profusamente, muy detenidamente el filo del cuchillo. Lo que sí que he comprobado que es innegable es que como tú, no me refiero a los cuchillos de esos aceros inoxidables que utilizamos en las cocinas, que además nos suele dar bastante igual, ¿no? Me refiero a nuestros cuchillos de campo, a nuestros cuchillos de monte. Como tú cortes un limón o una naranja o un tomate y no limpies bien la hoja del cuchillo, a ese cuchillo se le queda una especie de mancha que ya luego es muy difícil de quitar. Hay gente que me ha dicho, no hombre, José Luis, hasta con pulimento de coche, luego, bueno, bien, sí, entraríamos en la utilización de productos, etcétera, 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 pero no será, yo de jovencito pagué la novatada con una navaja de monte, como tú cortes naranja, o cortes tomate, o cortes limón, y no limpies bien la hoja, y guardes ese filo, ese cuchillo se queda manchado, le queda un vaho, le queda un agua, le queda una sombra, como queráis decir. Y lo que os estoy explicando, según la gente mayor de monte, según la gente mayor de campo, esto seguro que el amigo Cristóbal, que Crisgar nos sacaría de la duda, tiene un canal, buscarlo, es quizás uno de los mejores afiladores de nuestra comunidad, quizás o sin el quizás, ¿no? A lo mejor él nos sacaría de la duda. Entiendo que es por el ácido, ¿vale? Entiendo que es por el ácido. Ya sabéis, si en un almuerzo, en una comida, en un campamento os veis obligados a cortar cualquier tipo de alimento que tenga ácido, ¿vale? Procurar limpiar luego bien las hojas de vuestros cuchillos. Bueno, y ya que estamos puestos y hemos enseñado los productos de cocina que podían dañar nuestros cuchillos, pues vamos a enseñar los productos de cocina, que malo soy cortando el queso, señores, que le vienen bien a nuestros filos. ¿Por qué? Porque mirad, un buen quesito manchego, denominación de origen Albacete, La Mancha, pues es un quesito cremoso, con su aceite y
le viene de maravilla al filo del cuchillo. Pero bueno, me viene más de maravilla a mí que os estoy grabando el vídeo porque como comprenderéis, me lo voy a comer. No cabe la menor duda, como corta tanto se me va, que voy a deshacer el entuerto que he hecho en la cuña. Vais a decir que soy más malo que un castigo para cortar el queso y probablemente lo vais a decir con toda la razón del mundo, pero bueno, como el fin es comérmelo, ¿eh? ¿Qué otro alimento le viene de maravilla a nuestros filos? Pues mirad lo que tengo aquí. Y ahora alguno me dirá, claro, claro, José Luis, así no guardas la dieta ni el régimen. Pues sí, señores, esto es lo que en su día me enseñaron los pastores segureños, que en el hato, en la bolsa de pastor, llevaban su buen trozo de queso, solía ser manchego por la proximidad de Castilla-La Mancha a la Sierra de Segura, o quesos de allí mismo, de la Sierra de Segura, y su buen trozo de tocino, que ya veis que el Winkler lo corta como si fuera mantequilla y que por supuesto también me lo voy a comer. Dos productos que si algo pueden perjudicar es a nuestra línea, porque lo que es al filo del cuchillo, como los dos tienen grasa, como los dos tienen aceite, no hay ningún problema con ellos. Simplemente al terminar de utilizarlos, pasarles un pañito o una servilleta a nuestro cuchillo. Perdonadme, el dispendio. No me he podido resistir, ya que os había enseñado que el tomate y la naranja, y perdonadme porque estoy grabando con la boca llena, sí, ya que os he enseñado que la naranja, el tomate y el limón perjudicaban los filos y las hojas del cuchillo, pues os quería enseñar la otra parte de la moneda. Bueno, y ha llegado el momento de ver a la criatura, de ver al cuchillo con detenimiento y con precisión. Vamos a ver primero la funda. La funda que lleva este cuchillo es muy simple y muy sencilla, y además os voy a explicar por qué. Tiene una razón muy clara. Este ha sido durante un tiempo el cuchillo personal de José, el artesano, el maestro cuchillero de Cuchillos Don Luis. Entonces, pues era un cuchillo que José portaba cuando era necesario en el desempeño de sus actividades, portaba o en el bolsillo o en una bolsa, en un bolsillo del chaquetón. Entonces nunca le llegó a colocar clip, porque lo ha utilizado más bien como un cuchillo bolsillero. Lo primero que llama la atención en la funda es el grabado de estas dos pistolas Colt 45, las Colt 45 1911. Ese clásico del ejército de los Estados Unidos, esa pistola automática del ejército de los Estados Unidos que ha estado prácticamente en todas las guerras, porque es junto, por ejemplo, como la ametralladora pesada, la MG alemana, ¿vale? Es una de esas armas por las que no pasa el tiempo, una de esas armas fiables, una de esas armas que se ha ganado el prestigio y la confianza de muchos operadores en el campo de batalla, y las Colt 45 pues se han seguido utilizando. Ya no digo que en las últimas guerras, en los últimos despliegues, como dicen los norteamericanos, hayan sido como pistolas oficiales, ¿vale? Pero que sí que las han seguido portando sobre todo muchos oficiales y muchos suboficiales del ejército norteamericano. Bueno, pues en un guiño al conjunto del cuchillo,
¿vale? Aquí José de Cuchillos Don Luis ha troquelado, ha grabado 2 Col 45 americanas, y en la parte trasera de la funda hay un guiño simpatiquísimo, y es pues como las muescas de los revólveres, ¿vale? Es como si llevara la cuenta de algo el propietario de la funda, ¿de acuerdo? De suscripciones, no vamos a utilizar otra palabra para no tener ningún problema, es como si se llevara la cuenta de las desuscripciones del operador que porta el cuchillo. Susceptible, pues mira, susceptible de colocarle simplemente un clip, de colocarle un tech-lock o de no colocarle nada, ¿vale? Llevarlo en algún bolsillo del chaleco operativo del operador, del militar. Una funda robusta, muy bien terminada, en la que entra el cuchillo. Veis que es una baquelita, una baquelita, como estoy hoy yo, una baquetilla muy gorda, muy gruesa. El cuchillo entra por presión, y en este caso con su agujero drenante, y en este caso, como íbamos a decir, el menos es más. Muchas veces no se necesita absolutamente nada más, porque lo que sí que garantiza esta funda exenta de todo es, pues, que el único ruido que va a hacer al enfundar y al desenfundar va a ser el del roce con el cuero. Yo no sé si con el tiempo le acabaré colocando algo, le acabaré colocando un tech-lock, le acabaré colocando algún tipo de trabilla, no lo sé, algún clip, no sé lo que haré con el tiempo, pero tiene muchas posibilidades de quedarse tal cual me la entregó y me la hizo llegar José de Cuchillos Don Luis. Y pasamos a la criatura. Con esta criatura tengo un problema, y cuando José vea el vídeo se reirá. Y es que me cago en 10. Y vais a decir, ¿tanto problema es para ti, José Luis? Pues para mí sí. No están troquelados, no están grabados los bigotes de Don Luis, del abuelo de José. Esos bigotes que son el marchamo, el buque insignia de la firma Cuchillos Don Luis. Y desde luego que pienso quedar con él para acercarme un día a su taller a que me ponga los bigotes, porque no quiero tener el cuchillo. Uno, no quiero tener el cuchillo sin bigotes. Y dos, no quiero que en un futuro lejano alguien me pueda poner en duda que este cuchillo sea un cuchillo de Cuchillos Don Luis. Esto es el problema, que a veces solo miramos los coleccionistas y que la gente le quita importancia, y no hay que quitarle importancia cuando algún cuchillero, artesano cuchillero, maestro cuchillero, genera su marca, genera su troquel. Que tengamos cuchillos de ellos sin el mismo, yo os doy mi opinión muy personal, que tengamos cuchillos de ellos sin el mismo puede significar que en un futuro, a medida que los artesanos cuchilleros vayan ganando fama y renombre, que en este caso estoy seguro que va a ser así, o sea, los dos artesanos cuchilleros, los dos maestros cuchilleros que yo conozco de aquí, de la Comunidad Valenciana, vamos a aprovechar el vídeo de hoy para decirlo, como diría un valenciano, de la terreta, los dos artesanos cuchilleros, maestros cuchilleros de la terreta, el que nos ocupa, José de Cuchillos Don Luis y J. Jacobo, yo estoy seguro que con el tiempo van a ir evolucionando a más prestigio y a más nombre a medida que pase el tiempo. Entonces, sinceramente, yo quiero tener los cuchillos con sus marcajes y con sus troqueles. Y esto ya lo he hablado con José, y José me ha dicho que sí, que, hombre, faltaría más, ¿no? Que el cuchillo no estaba marcado porque era un cuchillo personal suyo. Entonces, que cuando quiera que vaya y me pondrá los bigotes, que en algún sitio he oído
En algunos canales he oído, perdón, no es correcto lo que acabo de decir. Lo he oído en algunos canales, pero no por parte del canal, por parte de alguien que ha hablado o de alguna tertulia y tal, que haya gente que le sobra los bigotes, que dicen, ay, es que los bigotes, y los haces muy grandes y los pone, creo, sinceramente, que es un craso error. A mí pienso ya que a estas alturas los bigotes de don Luis Gabarri, el abuelo de José Gabarri, ya son la enseña de esta cuchillería, y yo desde luego no me voy a quedar sin que José me estampille, me troquele los bigotes de la marca en el cuchillo. Porque además le darán un doble valor, un doble carácter al cuchillo, que es, por la marca, claramente un cuchillo de Cuchillo Don Luis, y que además ha sido un cuchillo personal, propiedad que lo ha utilizado el propio maestro cuchillero. Un acero que aquí hay que hacer una mención. Por supuesto que no es un cuchillo Winkler. Es que también últimamente en algunos sitios he leído, en algunos sitios he oído, el refranero español es muy sabio, y yo lo intento cumplir a rajatabla. Se dice el pecado, pero no el pecador, porque además no es necesario absolutamente para nada. Yo he oído en algunos sitios, he visto en algunos sitios que se dice, no son cuchillos Winkler, son falsificaciones, son imitaciones, no son los auténticos cuchillos Winkler. Winkler sigue fabricando cuchillos, y estos cuchillos que están saliendo de diferentes sitios no son cuchillos Winkler, ¿vale? Yo siempre diré que es una interpretación del cuchillo Winkler, pero es que no son réplicas, ni copias, ni los artesanos cuchilleros que los hacen, que ya son muchos, Esto es mirar una cosa, a ver si consigo hacer una comparación, una comparativa que no sea muy fuera de lugar, que no sea una apreciación demasiado gratuita por mi parte. Esto es como cuando se inventó el papel albal, ¿vale? Que todo el mundo lo llamaba papel albal. Y aún hoy en día hay mucha gente que lo sigue llamando papel albal. Pues albal era una marca. Todos tenemos claro que es papel de plata, ¿vale? Pero ¿quién inventa el papel albal? ¿Quién saca la primera patente, por lo menos aquí en España, que conozcamos? Albal. Entonces, todos en su día nos quedamos con el papel albal, ¿no? O como las señoras mayores de mi pueblo que decían, es que tengo el Kelvinator, ¿eh? Decían el Kelvinator, refiriéndose a las primeras neveras. No decían frigorífico ni nevera, decían el Kelvinator. O ha habido muchas marcas más que han hecho neveras. No sé si la comparación que hago, espero que no sea muy desafortunada, pero es una comparación para andar por casa, para entender lo que quiero, para explicar lo que yo quiero entender que es esta situación. Es igual que cuando he hecho mis dos vídeos sobre los cuchillos Villegas. No, es que el auténtico cuchillo Villegas es el primero, el que se hizo en Zafrilla, el que se dio en la promoción. Correcto. Luego, todas las casas de Albacete y de no Albacete han hecho sus versiones, sus modelos, sus interpretaciones del cuchillo Villegas, y además no han escondido el nombre, han dicho cuchillos Villegas. Pues esto es lo mismo. Obvio que no es un cuchillo Winkler. Ya quisiera yo, sin desmerecer este que tengo en las manos, porque ahora lo vamos a ver y es un cuchillazo, ya quisiera yo algún día poder tener un cuchillo auténtico Winkler. Sería que llevo 6 o 7 años de espera, que tengo un contacto en Estados Unidos y que me sobran mucho los cuartos, cosa que no es el caso, ¿vale? Pero esta interpretación del cuchillo Winkler que hace José de Cuchillos Don Luis me encanta. Esta y otras. En el canal, si buscáis, tengo otro más grande, tengo otro Winkler de Cuchillos Don Luis, de José Gabarri, y es otra interpretación bastante más grande que este, espectacular, me encanta. Y José intenta que la interpretación sea tan correcta, aunque las líneas, el diseño,
sea una interpretación a su aire, a su manera de ver, el volumen, sobre todo, cambian mucho los volúmenes, los trabajos de geometría de las cachas, de la empuñadura, del puño del cuchillo, como diría el maestro Sabater. Intenta José que sea tan fidedigno, o sea, tan sujeto a lo que Winkler, a lo que Daniel Winkler quiere para sus cuchillos, que utiliza exactamente el mismo acero que utiliza Daniel Winkler en los cuchillos originales. Un 80 CRV2, que es un cuchillo muy duro, alto en carbono, y un acero espectacular para lo que se le quiere exigir a este cuchillo. Vemos que tiene un acabado en Brute Force. Ya sé que pronuncio fatal el inglés, y tiene este atigrado que a mí me encanta en todo el lomo del cuchillo. La espiga también lo tiene, ¿lo veis? Yo le llamo atigrado, a lo mejor tiene otro nombre técnico, pero se puede ver más en el lomo de la hoja. E incluso no voy a ser capaz de enseñaroslo, de mostraroslo. A ver, ahí se ve un poco, incluso en el desbaste del vaciado del cuchillo, también se ve lo que pasa. Mirad, ahí a lo mejor os lo estoy consiguiendo enseñar. El trabajo de José es impecable. Pese a que es un cuchillo pequeño, yo tengo la mano grandota, pese a que es un cuchillo pequeño, le sobra para ser un 4 dedos. A mí, veis, me cabe la mano perfectamente. La cremallera o escalera que tiene, resuelta de una manera muy curiosa. No es una cremallera en escalera al uso. Si os dais cuenta, tiene un trabajo de matizado por ambos lados del cabo del cuchillo, que lo convierten, pues, en que hace las funciones de la cremallera tradicional, y tiene un recazo considerable. La forma es que poco hay que hablar de ella, aquí no hay que ponerse a hablar del sexo de los ángeles, porque es la forma, es la geometría, es el diseño de un cuchillo Winkler, de los cuchillos que hace el maestro cuchillero norteamericano Daniel Winkler, bajo la interpretación de José de Cuchillos Don Luis. Me encanta que aquí, en el lomo del cuchillo, todo el lomo del cuchillo es un falso contrafilo. No sé si lo podéis apreciar. Quizás este vídeo lo veáis un poco subido de luz, porque me he puesto aquí encima el foco, porque quiero intentar resaltaros los detalles del cuchillo. A lo largo de todo el vídeo lo vais a ver con otra luz más natural, pero aquí quiero resaltaros los detalles del cuchillo. Entonces, por ejemplo, vamos a poder ver el falso contrafilo, que es todo el lomo de la hoja del cuchillo, la morfología de la cremallera que os estaba diciendo hace un momento. Ahí la podemos observar también muy bien. Los liners o separadores, ya sabéis que a mí me gusta llamarlos asentadores. Y cómo lo ha solucionado José, que las cachas, ¿vale?, las empuñaduras, ya hacíamos referencia el otro día a la lección magistral que oí de un maestro cuchillero mexicano, que decía, que ya hice referencia en otro vídeo, que las cachas eran de los revólveres, que los cuchillos eran las empuñaduras. Bueno, las empuñaduras, las cachas, como la queramos decir, están sujetos al puño, al cabo, al mango del cuchillo, por dos pasadores huecos. El trasero bastante más grande que el delantero, pero estos dos pasadores huecos aseguran que podamos sujetar
el mango, el cabo del cuchillo mediante cordino, mediante paracord, etcétera, etcétera, a superficies que en un momento determinado necesitemos hacerlo. Lleva su muesca española, vaciado plano, con microfilo, microbisel y, claro, un prominente clip point como todos los Winklers. Cachas de color naranja. Y hago énfasis, mirar el atigrado también por aquí abajo, y hago énfasis en las cachas de color naranja. Parece que se están poniendo de moda. No sé si algún día no sé si se ha hecho, la verdad, pero me da igual. Me estoy planteando algún día hacer yo un vídeo con todos los cuchillos que tengo con las cachas de color naranja, ¿vale? El otro día lo pensé y digo, caray, se está poniendo el color naranja, el color butano, se está poniendo de moda en las cachas, las empuñaduras de los cuchillos de bushcraft. Se está poniendo francamente de moda. Hay muchísimos modelos ya que las llevan, ¿no? Yo tengo, no voy a hablar de memoria, no me quiero pisar los dedos, pero creo que tengo 5 o 6 cuchillos con las cachas naranjas, ¿no? Con las empuñaduras naranjas. Digo, algún día voy a hacer un vídeo que el nexo de unión entre unos cuchillos y otros va a ser el color naranja de las cachas. Pues mirar, hasta en el mundo cinegético ha llegado la invasión, entre comillas, ha desembarcado el mundo naranja, el mundo del color naranja. Qué raro es que ya las prendas cinegéticas no combinen los camuflajes modernos, han quedado un poco en desuso los camuflajes antiguos y han entrado los camuflajes modernos, estos que simulan hojas de gran tamaño, tipo del árbol de plátano de vereda, de plátano de jardín, de ese tipo de árbol, de plátano de sombra, creo que se llama concretamente el árbol, pues esos camuflajes formados por ese tipo de hojas, y combinado con los colores naranjas. Casi todo el mundo que practica el deporte cinegético ya lleva las prendas de cabeza de color naranja, ¿vale? ¿Para qué? Señores, para que se les vea bien en el monte, porque ya demasiados accidentes ha habido. Y las cachas de color naranja garantizan a este cuchillo exactamente lo mismo. Garantiza que accidentalmente no perdamos el cuchillo. Si estamos realizando nuestras actividades por el sotobosque, por brañas, por zonas de taráis, por romerales, yo no sé si habéis podido sufrir, porque la palabra exacta es sufrir, el tener que atravesar un romeral que se ha generado en el monte después de unos años de que haya pasado un incendio. Cuando, por desgracia, hay un incendio en el monte tiende a repoblarse y la repoblación primera que suele ocurrir de manera rápida es la de los romeros, los romerales. Luego el resto de las especies se abrirán paso entre ellos, pero a los romeros les cunde mucho crecer y se forman extensos romerales muy tupidos, muy cerrados entre ellos. Y yo, por desgracia, sí que me he visto alguna vez, en alguna ocasión, de querer realizar una ruta que había realizado antaño y que años atrás, por desgracia, hubiera un incendio en esa zona y tener que atravesar extensos romerales y sales de ahí, como dirían en mi tierra, sales de ahí hecho un Cristo, sales lleno de arañazos por todos los lados. Y no te digo nada si vas con pantalones cortos, como dice mi amigo José Ramón de Cotorríos, como dice mi amigo el Nutrio, como vayas con los calzones cortos, sales de ahí matado. Pues eso, pues eso. Y esos romerales, esas acumulaciones de taráis cuando las zonas húmedas desaparece el agua, esos sotobosques, esas brañas, son muy dadas a hacer
que nos arañemos, que deterioremos la ropa que llevamos e incluso que hayan enganchones con mochilas u otros objetos que llevemos encima, que portemos encima, y además pues puede hacer que si alguien lleva el cuchillo a la cintura o sujeto del macuto de la mochila o de alguna de las correas de la mochila, que el cuchillo se pierda. A ver, es que hay que llevar el cuchillo dentro de la mochila. Muy bien, de acuerdo, correcto. Pero a veces no se lleva. Y a veces, por lo que sea, porque lo acabamos de utilizar, porque no hemos tenido la prudencia debida, el cuchillo no lo fijamos a la funda de manera correcta, y suceden accidentes. Todos hemos tenido, o casi todos, porque ahora alguien me dirá, yo no, vale, todos o casi todos los que salimos al monte y que nos gusta la cuchillería hemos tenido algún percance de ese tipo. O simplemente lo hemos dejado en el suelo haciendo una labor, hemos tirado para arriba, hemos tirado para abajo, le hemos dado 2 vueltas a un pino y de repente decimos, ¿dónde deja el cuchillo? ¿Vale? El color este naranja de las cachas nos garantiza totalmente que de manera visual localicemos de una manera más óptima la localización del mismo. Por lo cual para el mundo en general del aire libre, de la supervivencia, del aire libre, del bushcraft, incluso de las prácticas cinegéticas, pues es un color de cachas que, bueno, que hay a mucha gente que todavía le chirría, pero yo creo que no va a quedar en una moda y que cada vez va a ir a más. En este punto yo creo que ya hemos enseñado todo lo que teníamos que enseñar y ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar del cuchillo, pero no quiero terminar sin hacer un guiño más, sobre todo aquí un guiño al maestro artesano, al maestro cuchillero, a José de Cuchillos Don Luis, porque él, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero él es también muy aficionado al mundo de las motos, ¿vale? Y es otro factor a favor del color de las cachas del cuchillo. ¿Por qué? Porque todos los que andáis en moto, y digo andáis porque yo ya hace muchos años que lo dejé de hacer, entonces ya sinceramente no me puedo incluir en ese grupo, en ese mundo. Cuando entráis en el monte con las motos de trail, con las motos de cross, muchas veces sufrís también pérdidas cuando vais subidos a las motos, ¿a que sí? Incluso yo sé que mucha gente con moto de carretera, sin necesidad de meterse en el monte, por cierto, por pistas forestales debidamente señalizadas y permitidas. Pues eso, que quede claro. Cuando os metéis gente que también va con las motos de carretera, debido a la velocidad y tal, si no han cerrado prudentemente los bolsillos de alguna chaqueta o si no han cerrado prudentemente los bolsillos de las mochilas que llevan a las espaldas o no son el tipo de mochila adecuada para llevar en una moto de cilindraje de cilindraje considerado que va por una carretera, las cremalleras tienden a abrirse, ¿verdad que sí? Y no será el primero que no ha perdido una cartera o que no ha perdido cosas de valor yendo simplemente en una moto de carretera a velocidad. Pues fijaros o figuraros cuando se va con motos de trail, cuando se van con motos de cross, por esas pistas forestales que hemos hablado de monte, con sus baches, por esos caminos rurales, vamos a dejarlo ahí, por caminos rurales, y con el traqueteo, los baches, la subida, la bajada, bueno, pues si hay que deshacer, si hay que volver a recorrer en sentido inversa el camino que se ha hecho porque se ha perdido el cuchillo por cualquier circunstancia, desde luego, subido encima de una moto y andando por un camino rural, bordeado de campo de monte, el color naranja de las cachas nos ayudará a detectar más rápidamente
dónde ha caído y dónde hemos perdido el cuchillo. Espero que no se me haya quedado nada en el tintero y vamos a pasar a ver las especificaciones del cuchillo. Bueno, y disculparme, una reflexión en voz alta, un par de cosas. Alguien me ha preguntado que por qué coloco siempre una tabla de madera debajo del peso. Pues mirar, coloco una tabla de madera debajo del peso porque si no, si lo coloco sobre el tapete de césped artificial, nos engaña, no da correcto, engaña la calibración de la báscula a la hora de pesar el cuchillo. Mirad, el cuchillo sin la funda pesa 182 gramos, lo que deja patente el pequeño tamaño, el tamaño comedido que tiene en concreto este modelo de cuchillo Winkler. Y el cuchillo con la funda, pues el cuchillo con la funda pesa 238 gramos. Desde luego habría que tener en cuenta que si le añadimos un tecló o cualquier tipo de trebilla o de trabilla o de talid o cualquier pasador o clip, pues elevará un poco, nada que sea excesivo, pero elevará un poco el peso del cuchillo. Bueno, he pensado, durante la revisión del cuchillo no he dicho las utilidades en las cuales puede entrar o para las que puede servir un cuchillo Winkler. Yo creo que ya está demasiado dicho para todas. Un cuchillo Winkler sirve tanto para un roto como para un descosido, desde el mundo cinegético hasta el mundo táctico, operativo o militar, pasando por bushcraft, supervivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás este color naranja de las cachas o de las empuñaduras lo único que hace es apartarlo un poco del mundo operativo, táctico o militar. Hemos metido un poco más el zoom para hacer las mediciones del cuchillo y así de paso me doy cuenta de que a lo mejor se ve un poquito el bonito veteado que tiene la micarta, que quizás en esta parte del vídeo, por haber puesto tanta luz, es más difícil de ver el veteado tan chulo que tiene la micarta. Y las medidas del cuchillo son las siguientes: 19 centímetros de punta a pomo o parte final del cabo o empuñadura del cuchillo. 19 centímetros. Y de hoja tiene, pues depende de donde tomemos la medida con respecto al final de las cachas del cuchillo, pues de hoja tendrá entre los 9 centímetros con 8 y los 10 centímetros. De filo, pues de filo tiene 9 centímetros de filo útil, al que a lo mejor solo había que quitarle 2 o 3 milímetros de la muesca española que lleva. Como es muy difícil, estoy tomando la medición en recto, una medición lineal, y ya os digo, sí, sin lugar a dudas, de filo útil tiene 9 centímetros, quitándole unos 3 milímetros de la muesca española que tiene, pequeña, pero la tiene nada más acabar el recazo del cuchillo. Las cachas, la empuñadura, tienen pues 9, 10 centímetros, 10 centímetros de cachas o empuñadura. Y vamos a ver, claro, con la medida tan con la forma, con la geometría tan particular que tiene el Winkler, ¿vale? Cualquiera dice cuál es el ancho de pala, ¿vale? Cuál es el ancho de pala de la hoja del cuchillo, pero bueno, vamos a tomarlo por la parte donde inicia el filo. Vamos a tomar como referencia la parte que inicia el filo, ¿vale? Y tiene 3 centímetros y medio de ancho de pala, que obviamente
Si fuéramos descendiendo hacia la punta del cuchillo, pues se iría reduciendo. Y para el suscriptor que me pide que por favor le dé la medida de la circunferencia o grosor del cabo, pues ya vemos que es 8 centímetros en su parte más gruesa. Y hacía tiempo que no hacía la prueba del testigo, porque la prueba del testigo la suelo hacer con los cuchillos que tienen un tamaño comedido, un tamaño discreto, un tamaño contenido. Testigo, le llamo el testigo, es un guiño hacia la memoria de mi padre, que mi padre era un gran aficionado a la fotografía y siempre me decía, a las fotos hay que ponerles un testigo, hay que ponerles siempre algo o a alguien que luego garantice que sea la foto tuya, de tu propiedad, que luego no puedan decir que esa foto la has robado o la has sacado de algún sitio. Mi padre tenía esa manera de verlo y cuando, por ejemplo, fotografiaba paisaje, siempre ponía un testigo, siempre hacía la foto sin testigo y siempre hacía la foto con testigo o con alguna referencia o con algo, algún objeto, etcétera, para testificar que la foto era suya. Y además, siempre decía que era muy práctico para ver la dimensión de lo que estábamos fotografiando. Entonces yo hasta ahora en el canal siempre lo he hecho con los famosos bolígrafos Bic de nuestra infancia, Bic naranja, Bic cristal, Bic naranja escribe fino, Bic cristal escribe normal. ¿Os acordáis, qué mayores somos? Bueno, pues le colocamos de testigo el típico bolígrafo Bic de toda la vida al cuchillo Winkler para que veáis, al cuchillo Winkler de Cuchillos Don Luis, el modelo Terreta, para que veáis en concreto el tamaño, para que el testigo os haga una referencia, aparte de que os haya dado las medidas, es más cómodo así tener una referencia del tamaño que tiene el cuchillo y es más fácil hacerse a la idea de lo que comentaba en un momento determinado del vídeo, que es un cuchillo muy bolsillero, muy de llevar en una carpeta con cremallera, en una riñonera, en el bolsillo de una mochila. Y con el calibre o pie de rey vamos a medir el grosor de la hoja. Obviamente, con la precaución, me voy a tapar sin querer un poco con el foco que tengo puesto, pero creo que así además también veréis mejor la numeración del calibre o pie de rey. Con la precaución de, obviamente, no medir en el falso contrafilo que tiene el lomo del cuchillo porque nos arrojaría una medición no real. Entonces, metiendo el calibre o pie de rey en el Blutefort, ¿vale? O el Brutefort, como se pronuncie, nos da 4 milímetros de grosor de hoja a este cuchillo Winkler modelo Terreta de Cuchillos Don Luis. Mirar, ahora casualmente he colocado en una posición la hoja del cuchillo en el que se puede ver ese atigrado que digo yo, que probablemente no será su nombre. Y reitero, porque sé que hay mucha gente que en mis vídeos, y además no tengo el más mínimo problema, lo entiendo perfectamente, sé que hay muchos suscriptores o seguidores del canal que pasan de la parte de la historia del vídeo y se van directamente a ver la revisión del cuchillo. Repito, modelo Terreta, Winkler, modelo Terreta, porque la palabra Terreta es una palabra valenciana, en valenciano una palabra muy cariñosa, una palabra muy de los valencianos que refleja mucho el sentimiento de los valencianos hacia su tierra, hacia su comunidad autónoma. Es para ellos
se utiliza la palabra cariñosa de la terreta, y por eso este Winkler modelo, este cuchillo de cuchillos Don Luis modelo Winkler se le recibe el nombre de terreta por el color naranja de sus cachas, ese color tan representativo de esas frutas tan valencianas que comentaba al principio del vídeo, y algunos seguro que no lo habréis visto, que antiguamente era simplemente la naranja, pero que ahora ha entrado con mucha fuerza en el mercado frutícola valenciano, el persimón, que también es de color naranja. Entonces, este color naranja tan típico de la terreta valenciana. ¿Y qué? ¿Que creíais que ya había terminado el vídeo, no? Pues no, una sorpresita. Al igual que muchos directores de cine de vez en cuando hacen el guiño a sus fieles seguidores de sus películas, de después de los títulos, al final de las películas, de después de las letras, como solíamos decir, después de las letras, poner escenas que quizás dan a entender que habrá una segunda película, pues os hago un guiño a los especiales seguidores que siempre aguantáis hasta el final de los vídeos. Entonces, después de la cartelería, después de las letras, como se solía decir, una sorpresa. ¿Qué pensabais? ¿Qué cuchillos Don Luis? ¡Jo! ¿Qué cuchillo tan pequeño nos ha enseñado hoy José Luis, cuando todos sabemos que Cuchillos Don Luis, que José Gavarri hace unos cuchillos de un porte importante, preciosos? Bueno, pues solo con ver la funda ya os hago la entrada a que en próximos vídeos enseñaremos esta bestia parda, que se llama el Persian. No es el momento de hablar mucho de él, simplemente
compararemos el cuchillo de hoy para que os hagáis una idea, pero en breve, más adelante, haremos una revisión de esta bestia parda de José Gabarri de Cuchillos Don Luis con 6 milímetros de grosor de hoja llamado el Persian. Ha dedicado a vosotros, a mis parroquianos, que os quedáis siempre hasta el final de los vídeos. Y sí, soy muy bruto, no me salía la palabra adecuada. Al final de los créditos.